Las nuevas medidas del nuevo gobierno que empiezan a delinearse, congelamiento de tarifas. Esta es una solución que en el corto plazo pone más plata en el bolsillo de la gente, pero puede condicionar el mediano largo plazo. Estamos en comunicación con Jorge Lapeña, exsecretario de Energía, presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi. Muy buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Un gusto saludarla. Bueno, ¿qué viabilidad hay en relación al congelamiento de tarifas? Todavía no está muy claro hasta cuándo. ¿Cómo impactaría esto en la gente y en el sector de la energía? Bueno, posiblemente en la gente impacte de una forma positiva en una primera instancia, porque tendría más dinero en el bolsillo. Desde otro punto de vista puede resentir los planes de inversión de las empresas, los planes comprometidos, y esto puede tener a largo plazo efectos negativos en la calidad de los servicios. ¿En qué sentido afectaría los planes de inversión de las empresas? Bueno, cuando hablamos de, digamos, la gente percibe en su factura dos rubros muy importantes, que no, digamos, los paga juntos, ¿no? Que es el precio de las materias primas energéticas, es el gas natural, la energía eléctrica, etcétera, y otra parte que está incluida en la factura, que es las tarifas de transmisión y distribución. Sí. Estos son servicios públicos regulados, y las tarifas que corresponden a este tramo han sido determinadas por el Estado argentino, no por el mercado, y el Estado lo ha hecho a través de los entes reguladores, donde se supone que se han analizado todos los costos eficientes en los cuales incurren las empresas para hacer la prestación del servicio. Pero está lo que está diciendo Jorge, no hay plata en exceso ahí. No hay una alineación entonces entre lo que fija el Estado como costo y el valor que la energía tiene en el mercado. Bueno, por eso hay una parte que sí, que es justamente los peajes de traer el gas, digamos, desde el yacimiento hasta la ciudad de Buenos Aires, que sería el servicio público de transporte de gas, sí. Y otra parte que sería el servicio público de distribución de gas, que es traerlo desde donde llega a Buenos Aires, digamos, hasta el domicilio de cada uno de nosotros. Esta parte, estos servicios públicos, tienen precios que están regulados por el Estado, y estos precios fueron calculados retribuyendo los costos en los cuales las empresas incurren para prestar el servicio, de forma tal de que si se congelan en un contexto de alta inflación, claro, esto traería consecuencias negativas, porque fueron calculados precisamente retribuyendo costos, llamémosle auditados, y necesarios para prestar el servicio. En cambio, el precio del gas, o la materia prima gas, por ejemplo, con lo cual se retribuye a las empresas productoras, no ha seguido un proceso similar de reconocimiento de costos eficientes. Y al no existir un mercado competitivo en el gas, porque es un oligopolio fuertemente concentrado, puede haber precios significativamente más altos que los costos de producción. Entonces, en ese sentido, el Estado estaría haciendo su trabajo al intervenir en ese precio. En ese sentido, el Estado podría estar haciendo su trabajo al intervenir en una situación de emergencia, el traslado a precios de cualquier, el traslado a las facturas de cualquier precio que se determine en este mercado totalmente imperfecto. ¿Y este mercado imperfecto, oligopólico, en manos de quién está? El de la explotación del gas, de la producción de gas. Bueno, usted sabe que hay un número relativamente importante de empresas que producen petróleo y gas en la Argentina, serán unas 40 empresas, pero hay 4 empresas que producen el 80% de esa cantidad, de forma tal de que es un mercado muy, muy reducido y no competitivo y muy poco transparente. ¿Son empresas argentinas, empresas extranjeras? ¿Cuáles son estas empresas? Bueno, la empresa más importante siempre es la empresa YPF, que es una empresa
digamos, Argentina, pero después hay 2 o 3 más, pero el mundo productor es extremadamente pequeño. Ahora, ¿por y el qué mercado no existe. ¿Y por qué estas empresas han logrado tener tal nivel de hegemonía y de poder a la hora de fijación del precio? Este es un problema político. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que no se trata de un mercado competitivo, como sería el mercado del trigo, el mercado de la soja, el mercado de Hacienda de Liniers u otros mercados que se nos puedan ocurrir. Y puede ser lógico que el gobierno se plantee analizar este tramo, que es muy importante en el precio final o en la factura final que paga el consumidor. ¿Qué porcentaje representa ese tramo de la producción, explotación del gas en la Argentina dentro de la factura? En la factura que nosotros pagamos, sí, aproximadamente el 50%, porque es el 40% del total, pero sobre eso hay un IVA, y entonces prácticamente la mitad del precio que estamos pagando cuando pagamos una factura de gas, corresponde a ese precio del gas fijado en una condición poco transparente, poco competitiva, etcétera. Entonces, puede ser que el gobierno que viene tenga esto en agenda. Claro. Pero también esto lo desconozco y lo desconocemos en general porque usted sabe que no ha habido plataformas electorales donde estos temas se hayan discutido, se hayan ventilado, se hayan expresado. Estas son primeras versiones que surgen a partir, de la oficialización del gabinete y de la figura del ministro Guzmán en Economía. Ahora, Jorge, a lo largo de estos últimos 4 años se ha discutido el tema del valor de los servicios públicos como la energía eléctrica o el gas y hubo se sostenía, había un cierto consenso, por lo menos de buena parte de la opinión pública y del arco político, en que había que sincerar las tarifas. Ahora, la lectura que usted está proponiendo es que parte de ese sinceramiento, en el caso de la tarifa de gas, no se produjo del todo y se estaba beneficiando a las empresas oligopólicas. Bueno, vamos a ponerlo de esa forma que usted lo dice, que creo que ha traducido mi pensamiento. Es decir, en general, cuando hablamos de tarifa, metemos de todo ahí adentro, pero hablando propiamente, digamos, con propiedad, la tarifa de transporte y distribución, digamos, que es una parte de lo que pagamos, está calculada conforme a lo que es la fijación de un precio y un servicio público, y en esto yo no tengo ninguna queja, digamos, en principio. Mientras que la otra parte, que en definitiva es el 50% de todo lo que pagamos cuando nos viene la factura, el precio o el valor se fija de una forma que creo que debería ser revisada. Esta es mi opinión. Vamos a poner estos términos. Cabe decir que en ese sentido, el gobierno que asume con esta idea de cuidar macroeconómicamente a la Argentina, pero al mismo tiempo socialmente, según las informaciones periodísticas que están surgiendo en relación al plan integral que tendría el futuro ministro de Economía Guzmán, tiene un margen por lo menos del 50% dentro de esa tarifa para cuidar a la gente. Bueno, digamos que sí. Ahora, vuelvo a poner este tema. El gobierno todavía no asumió, no hay plataformas y al ministro Guzmán la verdad que no lo conocemos. Entonces, yo diría que lo más lógico sería esperar que mañana asuma el presidente Fernández, que le tome juramento a los ministros y a los secretarios, particularmente en este caso los que van a intervenir en área energética y a partir de ahí en una semana o 10 días tengamos más claro el panorama para tener una opinión definitiva, ¿no? Jorge, le hago la última pregunta. En relación al sector de energía eléctrica, ¿el análisis es similar? Sí, porque la energía eléctrica en un 70% se fabrica con la materia prima gas natural. Claro. Entonces el gas natural es el producto o el precio del gas natural fijado en la boca de pozo es el precio director, digamos, de toda la economía energética argentina. Entonces me parece que focalizar la mirada en cómo se determina el precio del gas, que es el precio director de toda la economía, me parece que sería una medida oportuna
y quizá hay tela para cortar en ese tema, pero insisto, no Sí, hay no que esperar las conocemos definiciones. y hay que esperar las definiciones. Y una última cuestión, se discutía mucho que el congelamiento de tarifas podía impactar negativamente en futuras inversiones de explotación y producción, en este caso de gas. Ahora, lo que usted está señalando es que ese sector está teniendo un margen de rentabilidad importante por este mercado imperfecto. Exactamente, y entonces muchas veces también se confunde, yo creo que en estos últimos años, y no diría solamente los últimos 4, se ha puesto a Vaca Muerta como la esperanza, digamos, de salvación de la Argentina, y esto ha llevado a confundir un poco a la política, a los políticos, a los economistas y a la gente en general. Vaca Muerta, o sea, la producción de Vaca Muerta no es la principal fuente de producción ni de gas ni de petróleo de la Argentina. En este sentido, digamos, lo que ha habido con los congelamientos de emergencia que aplicó el presidente Macri es una baja de la actividad de Vaca Muerta, lo cual estaría indicando, en principio, que los economics de Vaca Muerta no tolerarían demasiados movimientos, pero esto está hablando más que nada de la competitividad de Vaca Muerta, porque se lo ha presentado como la leyenda del Dorado, digamos. Como ¿Cuánto representa Vaca Muerta en la provisión de gas en Argentina? En la producción de gas, el 24% del gas que produce la Argentina es shale gas, o sea, el gas no convencional, pero el resto es gas convencional que está en fuerte decadencia productiva en todas las cuencas. Es decir, mientras ese 24% crece en forma dinámica, pero estando subsidiado con fuertes subsidios del Tesoro. Mientras eso crece, tenemos que el resto de la producción de gas de la Argentina decrece con una alarmante tasa de 8% de caída por año. Jorge, lo vamos a invitar al piso porque es súper interesante el tema y muy clave para la Argentina presente y también para la Argentina futura. Muchísimas gracias por estas precisiones. Bueno, gracias, Luciana. Muy buenas tardes. Vamos ahora a otro tema, el legado del presidente Mauricio Macri. ¿Es efectivamente el primer gobierno no peronista que logra terminar su gestión en tiempo y forma y cumplir con la alternancia de vida de los últimos 100 años o por lo menos de los últimos 91 años? ¿O no es tan así? Estamos con el hombre que pueda responder